Buenos días, buenas tardes, buenas noches y gracias por estar nuevamente aquí en La Huella OVNI. Primero que nada agradecerles la paciencia, agradecer todos sus mensajes y nuevamente pedir disculpas, pero la verdad que ha sido un año muy complejo y voy a empezar este podcast contando un poquito todo qué pasó. Por más que intenté decir lo que se podía decir, después cuando salió el canal al aire lo pude contar más. A mediados del año antepasado, Jaime Maussan me llamó un día y me dice si lo podía ayudar, que estaba con un proyecto muy interesante y necesitaba gente que supiese del tema para darle una mano. Y ese proyecto era hacer un canal de televisión. Le dije que por supuesto que para mí era un honor, o sea, para mí Jaime hace muchos años que lo considero un amigo, lo conozco hace más de 20 años. El primer documental que yo hice de misterios, que fue para el canal Infinito, que se llamó Latinoamérica Historias Perdidas, lo hice con él como conductor y con todo su equipo de investigadores como muchos de mis principales entrevistados. Allí conocí en ese momento a Johanan Díaz Vargas, ahí lo conocí a Carlos Clemente, a Rubén Villatoro, a Fernando Correa, a todo ese equipo que hace tantos años que está con él o alrededor de él. Así que, por supuesto, me sentí muy honrado y le dije que sí y empecé en una primera instancia. Él me pidió que consiga programación de diferentes lados de América Latina y a eso me dediqué, a buscar y a pensar de dónde sacar esos programas que necesitábamos para poder generar este nuevo canal. Con el tiempo me pidió que vaya para allá. Empecé a ir 2 meses sí, 2 meses no, mientras yo seguía armando mis proyectos, que entre paréntesis, por supuesto que sigo armando mis proyectos, y empecé a ordenar el canal. Imagínense, es una tarea increíble hacer un canal de televisión. Yo llegué por primera vez a las oficinas de Tercer Milenio, que supongo que muchos de quienes me escuchan desde México las conocerán, que son estas oficinas que tenía Jaime y que sigue teniendo en el patio Garden Santa Fe, en Santa Fe, en Ciudad de México. Es un lugar como bastante alejado, es un centro comercial, un shopping, como decimos en Argentina, que es subterráneo, o sea, todos los pisos son bajo tierra. Uno llega al lugar y lo que ve es un parque precioso, y para abajo está el centro comercial. Bueno, ahí nos dimos a la tarea de hacer un canal de televisión y a buscar qué tenía que tener ese canal de televisión, ¿no? Muchas cosas de las que a mí me tocó, como siempre digo, por casualidad de estar en lugares que he tenido mucha suerte, como tanto en Infinito como en History Channel, y un poco había que buscar una identidad similar. Pero a diferencia de estos canales en los que yo ya había participado, este iba a ser un canal de aire. O sea, es un canal tradicional que iba a salir en principio para todo el territorio mexicano. Eso es porque me estoy tomando un mate y es el ruido del termo, espero que sepan disculparme. Bueno, entonces empezamos a armar el canal, empezamos a ver qué tipo de programación íbamos a tener. En algún momento yo pensé que íbamos a hacer un nuevo Infinito, y creo que de alguna manera lo estamos haciendo, pero con mucha más variedad de programas. Entonces imagínense que para mí todo eso fue una locura, porque primero había que pensar y diseñar las ideas, sentarnos todos los días a discutir, hacer presupuestos. No se imaginan lo que es hacer que un canal funcione, por más que sea un canal pequeño. Y fueron meses y meses de trabajo en donde fui armando todo esto, mientras obviamente seguía muy vinculado al fenómeno ovni, a los misterios en primera persona, porque por allí pasa todo el mundo. Entonces para mí era maravilloso poder conversar. De hecho, hasta el día de hoy, todos los días a primera hora de la mañana, yo me siento con Jaime, los dos solos en su oficina, a conversar de diferentes temas, y les cuento y les digo que para mí ese es uno de los privilegios más increíbles que tengo, ¿no? Porque es conversar de igual a igual con una de las grandes leyendas del fenómeno ovni. Obviamente lo había hecho muchas veces, pero ahora ya se volvió algo habitual y muy lindo. Bueno, fuimos diseñando un programa con Carlos Clemente de cámaras de seguridad, diseñamos un programa con Rubén Villatoro para
contar los temas que se llamaba la agenda secreta, armamos un programa de astronomía con Fernando Correa, después fueron 2, armamos un programa de religión con mi querida Lourdes Gómez, y armamos un programa que se llama Misterios Divinos, que es increíble, armamos un programa de debates con Johanan Díaz Vargas que se llama Cara a Cara. Anoche fue un programón de debate, que todo esto lo pueden encontrar en el canal. Me ofrecieron hacer un programa a mí. A ver, yo había pensado que uno de los programas que quería era un programa de entrevistas con famosos, con celebridades mexicanas, hablando de sus experiencias paranormales. Y un día Jaime dice, bueno, pero lo tenés que hacer vos. Y yo decía, ¿te parece un argentino conduciendo? Bueno, lo terminamos haciendo y estoy orgulloso de ese programa. Armamos el programa de Jaime de todos los días de OVNIs, que es uno de los desafíos más grandes y más locos que tenemos en el canal, con un equipo increíble atrás. Armamos, recién me había acordado otro, armamos un programa con Joyce Mantilla desde Perú, que fue increíble, y armamos un desafío gigante con Nacho Rojo, de un programa que está haciendo desde España y que de verdad también es increíble. Y seguro me estoy olvidando un montón de programas. Después hay unos noticieros increíbles, tenemos un magazine que está buenísimo. O sea, armamos muchísimos programas, y todos esos programas terminaron conformando este canal, que salió al aire el 30 de marzo por el canal 3.3 de Televisión Abierta Mexicana, y que también se puede ver por YouTube. Y a mí me tocó esta locura, ¿no? De ser el director de este canal que no existía, que no había renovación, y quiere estar a la cabeza de un canal de televisión en un momento donde todos ustedes saben que los medios tradicionales están en una fuerte crisis. Entonces, para mí era un honor gigante, era un desafío increíble y era una locura. Yo me acuerdo que cuando Jaime me lo dijo por primera vez, yo le dije una frase que después la repetí el día de la inauguración. Le dije, vos siempre vas contramano, pero siempre ganás contramano, así que sí, por supuesto que te acompaño, le dije, y fui adelante. Bueno, pero todo eso, como todo en la vida, como la magia, dicen, ¿no? Uno para hacer magia tiene que pagar siempre antes, y yo tuve que pagar con mi tiempo. Con mi tiempo a nivel personal, por supuesto, de dividirnos con mi familia y de empezar en una dinámica distinta, con mi tiempo laboral, de dividirme con mis socios y empezar con una dinámica distinta en los documentales, y dividirme con ustedes, que primero yo pensé que iba a poder seguir haciéndolo, y en un momento no me dio la vida y la energía para seguir haciendo el podcast. Encima, en ese momento, algo que algunos de mis seguidores más fieles y más profundos me decían, que cada vez había más publicidad, que había publicidades raras. De golpe las visualizaciones se habían caído de una manera estrepitosa. Entonces, entre la caída de las visualizaciones y el poco tiempo, dije, bueno, frenemos un poco e intentemos recuperarlo en un mes. Ese mes, el último, lo grabé en diciembre del año pasado, y fueron todos estos meses hasta lograr tener tiempo. Ganas nunca me faltaron, y cada vez que hay un mensaje de ustedes yo me lleno de orgullo y me encanta poder tenerlo. De hecho, fui preparando varios temas de los cuales voy a ir hablando, que se fueron pasando, que encontré disparadores y cosas que me parecía súper interesantes para conversar, pero fueron quedando ahí en el tintero, y que van a ir recuperándose en todas las próximas semanas. Así que nada, esto fue lo que pasó, y por eso un poco es pedirles disculpas y contarles que aquí estoy. La dinámica del podcast va a seguir siendo exactamente la misma. Yo quiero seguir respondiendo sus preguntas, quiero escucharlos, quiero escuchar sus experiencias. Y por supuesto también les iré contando algunas experiencias de lo que fue ocurriendo en este tiempo. Habrán visto mi foto con la esfera de Buga, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy. El otro día publiqué una foto conociendo alguna de las momias de Nazca, de estos seres tridáctilos tan polémicos. Hasta ahora no había logrado estar con los cuerpos y logré verlos en primera persona. He estado conversando con muchísima gente
Y también estoy preparando otros proyectos. De hecho, dentro de muy poquito va a salir un video podcast con un gran amigo que me hice en este último tiempo que estuve en México, que es Pepe Ichema, un gran productor, yo creo que es un genio de YouTube, y me invitó a que hiciésemos un podcast juntos. Yo voy a contar un poco mis experiencias con diferentes entrevistados y dentro de muy poquito va a salir al aire. ¿Por qué estamos retomando el podcast? También tengo que agradecérselo a Dafne Wegebre, que fue quien me llamó y me dijo, y todas estas últimas semanas me está llamando día por medio, y grabaste. Estaba esperando también tener música nueva para reponerlo. Ella hizo la portada de esta nueva temporada de La Huella OVNI, y así que gracias a Dafne pueden ir a agradecerle a su podcast y a sus redes si tienen ganas. Es que estamos grabando este nuevo episodio, que es una locura, ¿no? Pero es la 5ª temporada de La Huella OVNI y es el episodio número 1. Tenemos muchísimos episodios, de hecho, entre otras cosas que abandoné, pero estoy retomando en estos días, es el tema de hacer el libro de La Huella OVNI, ¿no? Porque yo me encontré cuando empezamos a transcribirlo con mi hija, con Guadalupe, es que tenemos, yo me animaría a decir, casi una enciclopedia del fenómeno OVNI para ordenar en todo lo que hemos hablado todo este tiempo. Y lo loco, lo increíble, es que también hay cada vez más temas. Hoy creo que va a ser un podcast de links, ¿no? De ir abriendo temas que no vamos a cerrar y que ustedes me retarán, pero que iremos cerrando en los próximos episodios, porque por supuesto también ustedes estarán al tanto que toda la historia de Paul Parada empezó a ampliarse, empezó a haber resultados que todavía no los hemos hecho públicos, pero les juro que son impresionantes. JJ Benítez se sumó a la investigación. Estamos trabajando con Néstor Berlanda, con Andrea Pérez Simondini, con mucha gente detrás para tratar de entender o tratar de darle forma a todo esto que es increíble que le pasó a Paul, que ya no me queda otra que decir, a este querido amigo que ya hace tanto tiempo que venimos conversando y tratando de entender y tratando de ver cada cosa nueva que le está ocurriendo y cada sorpresa que se encuentra en cada uno de los puntos que vamos descubriendo, que se van ampliando. A veces es avanzar, a veces es ir para atrás, pero bueno, todo este es mi mundo hoy. Mi mundo en un departamento, no en mi casa, o sea, no estoy grabando donde siempre suelo grabar el podcast. Por suerte ahora ya tengo un departamento estable, porque también todo este año fue hoteles, departamentos tipo Airbnb que pasaba de uno a otro, pero ya tenemos casa en México y casa en Argentina y hacemos un ida y vuelta entre uno y otro, y eso la verdad es que también da un poquito más de estabilidad. También debo agradecerle sin dudas a Héctor Rossi, con quien la última vez que estuve en Buenos Aires estuvimos tomándonos unos mates y charlando de proyectos y cosas a hacer en común. La verdad es que hay mucha gente, más allá de todos ustedes, o en principio todos ustedes, en impulsarme a seguir con La Huella OVNI. Y de verdad yo creo que es un espacio que no debemos perder y que yo no tengo derecho a que ustedes pierdan. O sea, porque este espacio es de ustedes. Así que por eso es que pido disculpas y por eso es que me apena un poco pensar en todo lo que está ocurriendo a niveles tiempos. Me imagino que muchos querrán hablar de la esfera de Buga y de todo el debate que hay y de todo lo que está pasando alrededor de este objeto tan extraño. Para quien no conozca la historia, vamos a hacer primero que nada un pequeño resumen para contar qué es lo que fue pasando y cómo ocurrieron los datos. Para eso ustedes saben que a mí siempre me encanta empezar con una pequeña cronología de datos. Así que vamos a empezar desde el inicio. Toda esta historia comienza en marzo de este año, del año 2025, ¿no? Sí, 2025, disculpen.
cuando empiezan a aparecer unos videos bastante extraños, en realidad un primer video en internet de un objeto, una esfera que está volando, que sube y baja en medio del Valle del Cauca, en Buga específicamente, y que termina cayendo, y vemos un video de una persona que empieza a correr, corta la grabación y después lo vemos recuperando la esfera. Es un video que en un principio no tenía una fuente demasiado clara, no se sabía de dónde había salido, y se empieza a hacer viral, especialmente después de que el programa No Humano lo presenta Jaime Maussan a través de uno de sus investigadores, de Arturo, quien es el que da con el video. A los pocos días aparece un segundo video de la esfera que se supone que se grabó unos días después, y en poco tiempo entra en comunicación una persona que se presenta como David Vélez, que se hace llamar el Potro, contando que él es el que tiene la esfera. Cuenta que está en su empresa, que es una empresa que se llama Germany, y empieza a mostrar unos videos de la esfera haciéndole pruebas. Él la calienta, le tira agua y se evapora. Cuenta que la esfera, cuando la agarra el primer testigo, que tiene la cara blureada en ese primer momento, pesa 2 kilos. Después, cuando la lleva a la compañía, la esfera empieza a crecer. Después creo que pesa 8 y termina pesando 10 kilos. Y empieza esa conversación, ¿no? David empieza a comunicarse con Jaime y se pasan por un par de semanas hablando horas y horas por teléfono, en donde David le va contando todo lo que va ocurriendo con la esfera, y a su vez empiezan a llegar otros videos que se los empieza a mandar a Jaime, y muchos empiezan a llamar la atención. Parecen ser esferas de diferentes lados. En un momento, entre las idas y vueltas, David se siente un poco incómodo con la esfera, y en los últimos días de abril lo invita a Jaime a que vaya a Buga y que se lleve la esfera. Entonces le dice que habló con mucha gente y que todos consideraban que él era la persona ideal e idónea para investigar la esfera. Sin pensarlo 2 veces, Jaime saca un pasaje y se va. Yo en su momento le dije, y debo decir, pero vamos todos, le digo, es una locura que te vayas solo. Él dijo, no, fue con uno de sus camarógrafos, con René, se subió a un avión y se fueron los dos y estuvieron varios días ahí. Habló con los testigos, habló con el primer testigo que grabó, que era José, de quien no se había visto la cara. Consiguió su testimonio sin poder mostrarlo. Habló con la segunda testigo, que se le dice María. Yo honestamente no sé si es un nombre real o no. Lo que se contó es que esta mujer estaba casada con un militar y que ellos decidieron preservar la intimidad. Así que no la conocemos. Habló mucho con David Vélez y se terminó viniendo a México con la esfera. Yo me acuerdo el día que llegó, que fue un domingo, me llama por teléfono y me dice, ¿querés venir a ver la esfera? Y me fui hasta la famosa casa de Jaime Maussan en el Desierto de los Leones, y estuvimos ahí, éramos 3 personas observando la esfera. Era increíble, ¿no? Probamos de tirarle agua a ver qué pasaba, no pasaba nada. Empezamos a jugar con el hielo. Lo que más nos llamó la atención en ese primer momento era que cuando le pasábamos el hielo por el lugar donde está esta figura que dicen y parece realmente un chip, el hielo se quedaba pegado y no se movía. Era como cuando pones la lengua en un palo de metal en invierno y se te queda pegada. Bueno, eso mismo pasaba con el hielo en la esfera. Estuvimos ahí un rato largo, y cuando me fui con un dolor de cabeza muy, muy grande en la sien. Dolor que me duró toda la noche y que fue realmente fuertísimo. Al día siguiente volví a estar con la esfera y otra vez empecé con ese dolor, y ahí automáticamente empecé a asociar que yo, cada vez que me acercaba a la esfera, tenía un dolor de cabeza fuertísimo sin saber por qué. Para ese momento obviamente ya había empezado una polémica gigante. El primer planteo era de por qué se le habían hecho esos
esas pruebas, que esas pruebas eran falsas, porque quién iba a usar un soplete para una esfera, quién iba a tenerlo en una empresa, y que los dibujos parecían hechos a mano y que eran irregulares, porque la esfera arriba tiene como unos dibujos y unas letras que no se terminan de entender. Yo me acuerdo de las primeras mañanas charlando con Jaime, diciéndole de estas críticas, y él me decía, ¿y quién define que si es extraterrestre tiene que estar perfectamente dibujada y no puede ser hecha de manera manual? Bueno, ahí empezó con un criterio que podía ser realmente real, y poco a poco muchas de las críticas que habían se fueron cayendo y que hoy se olvidan. O sea, la primera crítica es: los testigos no son creíbles porque no dieron la cara. Al final los testigos terminaron dando la cara, y se comenzó una investigación. Esa investigación, que seguramente le voy a pedir que hable dentro de poco acá, la encabezó una persona que seguramente los que siguen mis documentales lo conocerán, que es el ingeniero Rodolfo Garrido. Es alguien que hace muchos años que comparte pantalla con Jaime, hacen programas juntos. Aquí en México tiene una serie que se llama Duda, que es una serie que ya tiene muchos años hablando de ciencia y de misterios. Él es ingeniero, y encabezó esta investigación. Que esta investigación, lo primero que se hizo fue buscar universidades para que pudiesen hacer los estudios, lo cual no significa que la investigación la hiciese al 100% de la universidad, sino que se contrataba a diferentes expertos o diferentes laboratorios para hacer distintos estudios. Lo primero que obviamente se les hizo una tomografía y radiografías, que yo me acuerdo que no estaba en Argentina justo cuando empezó esa investigación, y se encontró adentro como que era hueca y que tenía como una especie de jarrón en el medio. Cosa que era extraño, ¿no? Porque cuando yo la tuve por primera vez en mi mano, volviendo para atrás, y disculpen el desorden, me pasó algo un poco raro, que era que parecía totalmente sólida, o sea, concreta la esfera. No parecía que fuese hueca, pero sin embargo el peso de 10 kilos no parecía condecir con todo el material que había alrededor. Bueno, esas primeras imágenes mostraron que la esfera en el centro era hueca y que tenía esto, ¿no? Que tenía como una especie de, yo le digo jarrón, que después en una de sus teorías, que obviamente todavía no está comprobada de ninguna manera, Rodolfo Garrido pensó y planteó la posibilidad de que fuese la torre de Tesla, algo similar a eso, y que eso alimentase a la esfera para volar. Bueno, hasta acá es el primer punto, ¿no? Teníamos una esfera con 2 videos, alguien que la recuperaba, esa misma persona que la recupera, que está en cámara, era quien la entregó, entonces era como bastante parecido. ¿Podía ser un fraude? Lo primero que yo, fue uno de los primeros puntos que obviamente lo charlé con Jaime, y él me decía: es muy raro para hacer un fraude. Hacer un objeto de este tamaño y calidad sería realmente extremadamente costoso. Y hacer los videos con animación, porque eran muy largos, no era inteligencia artificial, iba a costar también muchísimo tiempo. Como primer punto, ¿no? Antes de empezar a investigar, y después empezaron a pasar otras cosas que ya contaré, llama la atención. Bueno, entonces ahí se empezó a hacer una investigación, un peritaje de los videos. Un peritaje para tratar de determinar si esos videos tenían algún tipo de falsedad o no. Y ahí es donde dos equipos de italianos empiezan a descubrir que los videos tenían algunas modificaciones, pero esas modificaciones no tenían que ver con la esfera, sino con otros elementos de alrededor. Se notó que el primer video estaba editado, pero estaba editado para blurear la cara de José y para anular una voz. José, que obviamente todos lo sabemos porque el celular de José no flota, está con otra persona mientras graba y recupera la esfera, y hasta el día de hoy sí no sabemos quién era esta persona ni qué decía, no sabemos cuál es el motivo. Cuando yo lo he hablado con José en persona y no lo dice, él dice que es una persona que quiere mantener 100% de reserva, entonces lo que se buscó fue cubrir la identidad de esta persona, pero los estudios dicen que sobre la esfera ellos no encuentran CGI,
que es el tipo de animación más lógico, que es esto que ahora estamos viendo en las películas de live action, como entrenar a tu dragón, que salió ahora. Eso es CGI, es ese tipo de animación. Hay muchísimas técnicas para hacerlo, es algo que en tele, en cine se utiliza muchísimo. Bueno, estos expertos, estos peritos italianos, no descubrieron ningún tipo de CGI, ni descubrieron o no encontraron ningún trabajo de animación con inteligencia artificial que pudiese sustentar lo que estaba pasando. Por otro lado, la cámara de estas primeras tomas es tan inestable y se mueve tanto que también el traqueo de la imagen sería muy complejo. Traqueo es porque hay que poner cuadro a cuadro para generar y sustentar el lugar donde se pondría una animación. Bueno, entonces, primer punto, no había animación. Segundo punto, los testigos que la grabaron y la recuperaron empezaron a aparecer y dar la cara. Tercer punto, la investigación que se empezó a hacer de la esfera. Primero es esto, descubrieron que no tenía radiación, esto me olvidé de decirlo más allá de mi dolor de cabeza, que sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Más allá de mi dolor de cabeza, no emitía nada. Pero empezaron a trabajar y empezaron a descubrir cosas. Primero empezaron a analizar las diferentes durezas y materiales de la esfera y empezaron a descubrir que no era una aleación de aluminio demasiado común. En el primer planteo, en el primer estudio, se planteó que tenía una dureza muy grande, como un 200% más de lo usual, pero en la segunda siguió teniendo una dureza más grande, pero mucho menos. Yo le he hablado con Rodolfo Garrido varias veces y él plantea dos hipótesis: o la primera medición se hizo mal o la esfera se está debilitando. Ninguna de las dos cosas ha sido comprobada hasta la grabación de este podcast. Miren qué lindo que queda eso. Tercero, siguieron las polémicas, ¿no? Polémicas de gente que sigue planteando al día de hoy que es una estafa. La verdad que habiendo tantos testigos y tantas cosas, es como que sería raro. Obviamente puede ocurrir, pero sería extraño que sea una estafa. ¿Y de quién y por qué? No tiene demasiado sentido, creo yo. Pero eso es mi opinión y es una opinión de sentir. O sea, yo si me tengo que regir a las pruebas me hablan que la esfera está, que hay 2 videos o 3, porque después aparece un tercer video del que vamos a hablar, de que esta esfera estaba volando. Y tercero, se van descartando cosas. A ver, en un momento aparecieron varias personas diciendo que era un tanque de combustible de satélites o de que tenían que ver con estas cosas. Mostraron las imágenes. Yo lo hablé bastante y el primer punto es que esto no tiene ningún tipo de orificio para tener para poder ser rellenado o vaciado de combustible. No tiene ningún tipo de soldadura, que es parte del primer análisis del que vamos a hablar ahora que se hizo. Entonces no corresponde con este tipo de objetos que son estos tanques que sí han aparecido en otros lados. Y acá viene el tema más fuerte, ¿no? Rodolfo logra que un departamento de ingeniería de la UNAM investigue la esfera. Entonces los científicos van hasta las oficinas de Tercer Milenio, donde la esfera no sale, van con todo su equipamiento a trabajar en diferentes aspectos de la esfera. En medio de todos estos estudios, de un lado y de otro, se empiezan a descubrir cosas. Lo primero que se descubre, como les decía, es la composición de aluminio, que la dividen la esfera en 3, ¿no? Obviamente, como si fuese un planeta. Dicen que hay un hemisferio norte, un hemisferio sur y un ecuador, que en ese ecuador hay como un cinturón que quienes lo ven en video dicen tiene remaches. No es remaches, tiene como unos pequeños puntos que nadie sabía que eran. Cuando empezaron a verlo con microscopios bastante potentes, lo que descubrieron es que en estos puntos había terminaciones de fibra óptica. Y después fueron descubriendo más terminaciones de fibra óptica en otros puntos de la esfera. Y acá se armó otra polémica, ¿no? Y de la cual nosotros fuimos como grandes ignorantes, o yo, no voy a hacer cargo a nadie más,
partícipes, ¿no? Porque lo que nosotros se veía con el telescopio eran como puntos que reflejaban una cantidad de luces y todos creíamos que esas eran las terminales de fibra óptica, y otra vez de internet mucha gente empezó a decir, no, están equivocados, esos puntos que se ven son los LED de los microscopios que usan. Un día estábamos con Jaime y tapamos 4 de los puntos de LED del microscopio para ver si era cierto, y realmente los puntos dejaron de reflejarse. Pero cuando contamos esto, los expertos en fibra óptica nos miraron como diciendo, sí, obvio que son los puntos, pero los puntos se están reflejando en la fibra óptica. Entonces, cada punto brilloso nos explicaron que era una terminal de fibra óptica y que esas terminales de fibra óptica tenían diferentes grosores. Cómo estaban ahí ya empezaba a sorprender mucho más, porque no es algo normal y común en cosas que nosotros conozcamos. Siguió la investigación y a partir de ahí un día se empezó a plantear la idea de hacer una conferencia de prensa, que en realidad la conferencia de prensa Jaime la tuvo planeada desde antes de viajar a Colombia, pero empezamos a organizar una conferencia de prensa internacional para presentar la esfera y sus estudios. Entonces, los testigos que no habían querido dar la cara decidieron estar. En medio de la organización de la conferencia aparece un nuevo video en una localidad muy muy cercana a Buga, que se llama Jumbo, y aparece un nuevo video que es impresionante, que yo me acuerdo que cuando lo vi por primera vez yo dije, este video es demasiado perfecto para ser real, tengan cuidado con este video. Yo siempre, saben ustedes que yo soy como con cuidado, o sea, a mí me gustan más las preguntas que las respuestas. Bueno, aparece el testigo que se llama William Zúñiga, que es un músico que se retiró a una finca, que me ha mandado unas fotos, vive en un lugar soñado, y él cuenta que graba esta esfera, y cuando yo converso con él es un skywatcher, o sea, él es fanático del tema ovni, y uno de sus pasatiempos es grabar el cielo y sabe cómo hacerlo. Y sin que yo dijese nada, y cuando él estuvo en México me contó cómo había hecho para grabar la esfera y por qué había quedado tan perfecto, y automáticamente me cerró todo lo que dijo, porque en realidad el que estaba grabando ese último video, que es el video de Jumbo, es un experto, es alguien que sabe realmente cómo hacerlo, y con eso me dejó sin palabras. Así que ahí tuve que decir, ok, sí, está bien, es correcto que el video sea tan correcto y el objeto esté siempre en el medio y está siempre tan bien enfocado. En ese video se ve también una esfera muy muy parecida cuando se la analiza. Bueno, me fui hacia adelante. Se empezó a organizar la conferencia. Jaime en ese momento se puso a hablar con muchas personas muy importantes de Estados Unidos para investigar la esfera. Se habló con cada uno de los expertos e investigadores. Algunos quisieron empezar a investigar, pues no voy a dar nombres de quienes no estuvieron, pero al final decidieron no sumarse a la investigación por motivos que son medio de público conocimiento, pero parece que hay grandes científicos que en este momento están siendo amenazados en torno al fenómeno OVNI. Obviamente no hay pruebas, por eso no digo ni quién es ni cómo es, pero sí hay gente que dice en este momento tener mucho miedo y no quiere hacer demasiados movimientos, y algunos decidieron venir. En primer punto, la primera persona que decide venir es Danny Sheehan, abogado que es representante de personalidades como Luis Elizondo, que es una de las personas que más habla del fenómeno en el ambiente legislativo de Estados Unidos. Él automáticamente compromete su participación. Paola Harris, que casi no he hablado de ella, que también está haciendo un programa en el canal, y también tengo unas historias para contar con Paola que son increíbles, también compromete su participación. Y poquito tiempo después
nos enteramos que, entre otros, Steven Greer también iba a venir. Yo no sé si ustedes saben quién es Steven Greer, pero vamos a contextualizar. Los últimos 2-3 documentales que hay en Netflix de ovnis fueron hechos por él. Es uno de los autores y este debate tan grande que ya lo hemos tenido en algún podcast de los encuentros cercanos del quinto tipo, que en realidad el primero en plantear este tipo de encuentros es Fabio Serpa, pero él también hace como un análisis de los encuentros cercanos del quinto tipo. Y por sobre todas las cosas, el punto más importante de Steven Greer, sin dudas, es que es el autor, es el motor, es el impulsor de aquel movimiento de principios de siglo, del año 2004, si no me falla la memoria, que se llamó Disclosure Project. Él es el que juntó a los primeros agentes, a los primeros ingenieros atómicos, a los primeros militares, a toda esa gente que se juntó por primera vez en el club de prensa en Washington para hablar del fenómeno ovni. Pueden poner Disclosure Project en YouTube y lo van a encontrar, y es una conferencia alucinante, y yo creo que él abrió la puerta a todo lo que pasó en estos últimos 20 años. Entonces era muy importante su participación en todo esto. Vino acompañado de mucha gente, vino acompañado de científicos que pidieron no nombrar, vino con un director de documentales súper exitoso también a grabar, y ellos también empezaron a investigar la esfera. Toda esta gente, sumado a un equipo italiano que fue súper interesante, a Nacho Rojo desde España, gente de todos lados y gente conectada de todo el mundo, se hizo esta presentación en donde se empezó a mostrar todo lo que había de la esfera. Y el debate se siguió creciendo, ¿no? Crece en puntos de la gente diciendo yo no creo que sea extraterrestre, otros que digan yo creo que es extraterrestre, otros que dicen ¿y cómo sabemos que es extraterrestre y que no? Está la hipótesis de que esta esfera podría haber estado girando en el planeta por miles de años. Ahora se está trabajando en hacer un carbono 14. Los debates de todo tipo, ¿no? De todo tipo. Es falsa, es real, es extraterrestre, es tecnología secreta, es intraterrestre, es de una civilización anterior, y todas las preguntas son válidas. Y a todas las preguntas hay que buscarles una respuesta. La única respuesta que yo me animo a decirles al día de hoy, sin dudas, es que no es una estafa. Es algo que se está investigando. Como todo en work in progress, el final de la investigación todavía no está dado, pero todos los puntos que se van encontrando para mí llaman muchísimo la atención. Punto que a mí me llamó mucho la atención es por qué llegó hasta México Steven Greer. Que esto lo charlé personalmente con él, estábamos él, Jaime, Nacho y había alguna persona más alrededor, y su planteo fue que cuando él se enteró que este objeto tenía insertada fibra óptica, él entendió que era verdad. ¿Por qué? Porque él contó que ya había tenido en su poder otros objetos de origen desconocido o extraño que tenían este tipo de fibra óptica puesta alrededor. Lo que se descubrió en los últimos días, porque aparte sus científicos rasparon la esfera para llevarse parte del material, es que las conexiones de la fibra óptica están como unidas directamente a la esfera. O sea, no hay una conexión con una terminal, no hay un cable de fibra óptica que llega de punto a punto, sino que hay conexiones y que se van como integrando dentro de el armazón de la esfera. Lo que nos explicó Greer en ese momento, perdón que voy a tomar mate. Hay que seguir tomando mate por más que esté en México. Es que su planteo es que estos objetos eran interdimensionales, que en realidad venían de otras dimensiones. Y discúlpenme, ¿no? Yo no soy ni ingeniero ni físico para poder explicar lo que explicó Greer, pero él lo que decía es que
a través de esta fibra óptica hace que la energía circule de cierta manera alrededor de la esfera, y esa circulación de energía es lo que podría hacerla moverse de una dimensión a otra, generando diferentes vibraciones. Hizo toda una explicación larguísima, esto que estoy diciendo en 3 palabras, y que seguro que si hay alguien que sabe de física en este momento me estará tratando de bruto. Él tardó como 40 minutos en explicarlo, pero la verdad fue fascinante esa explicación y todo el concepto de por qué él automáticamente había decidido venir a ver la esfera. Se llevó muestras para seguir analizando. Suponemos que van a venir respuestas. La esfera, además, en la investigación de la UNAM se determinó que tenía un polímero que está en toda la parte del Ecuador, y que ese polímero están tratando de investigar qué es, porque hasta este momento no se sabe qué es ni cómo se ha unido a esta esfera, porque no parece tener ningún tipo de formación. Hay una hipótesis bastante probable de cómo se podría haber creado esta esfera. Hay como un trabajo bastante manual, incluso en lo que son los dibujos de arriba. Los dibujos que tiene arriba la esfera es cierto que son totalmente artesanales, no es simétrico, no se ven igual, son bellísimos. Hay varias teorías bastante probadas de cómo se podría haber tallado estas imágenes, pero nadie sabe quién las talló. Ahí volvemos a la misma hipótesis. Podrían haber agarrado la esfera y haberla tallado, podría haberlo tenido siempre. Hay unos símbolos que no se entienden, hay mucha gente tratando de pasarlo por inteligencia artificial para tratar de entender qué son esos símbolos, esas letras que parecen como runas antiguas, más las medialunas que tiene alrededor, y en el centro de todo eso hay un dibujo que parece un chip. Y ahí también se plantearon como 2 hipótesis, como que ahí podría haber habido un chip, o que eso mismo es el chip, porque de hecho hay ciertas terminaciones que terminan en un cobre con un nivel de pureza que es muy muy extraño encontrarlo, salvo en algunas industrias muy muy caras y muy específicas. Parte de los últimos estudios que le vi hacer a Garrido fue que él fue encontrando que estos puntos de cobre están emitiendo algún tipo de señal. Lo que me dijo es una señal de baja frecuencia, y cuando hablamos de señales de baja frecuencia, estamos hablando de esas señales que pueden recorrer gran parte del universo, ¿no? Señal de baja frecuencia tiene mucho más alcance que una señal de alta frecuencia, y él fue encontrando con un medidor de señales cómo estas frecuencias están saliendo de esos puntos, y son frecuencias variables. O sea, de golpe era muy fuerte, de golpe era muy baja. Yo le pregunté si eso era lo que podía hacerme doler la cabeza, y me dijo que él me habló de 2 cosas: de la ionización, que honestamente no tengo ni idea bien qué sería, pero es lo mismo que él planteó que podía tratarse lo de... ¿Se acuerdan que al principio les conté de ese hielo pegado? Bueno, él contó exactamente lo mismo, que la ionización podía tener con ese hielo, que el hielo se pegase por la ionización, y esa misma ionización podía generarme el dolor de cabeza. ¿Puede ser sugestión mi dolor de cabeza? Sí, claro, por supuesto que puede ser sugestión, pero conozco por lo menos 10 personas que cada vez que se acercan a la esfera tienen dolor de cabeza, y conozco 2 o 3 personas que incluso han temblado después de tocar la esfera. No todo el mundo, la gran mayoría de la gente no le pasan absolutamente nada, pero evidentemente algunos somos un poco más sensibles. En ese punto está hoy la investigación. Esta última semana se empezó a hablar de una comunicación a través de una inteligencia artificial distinta, y de unos mensajes que podría estar teniendo la esfera. Honestamente necesito entenderlo para poder contarlo. No entiendo cuál es la inteligencia artificial, no entiendo qué es lo que cuenta esa inteligencia artificial, pero una persona, un investigador reconocido, un director, productor de Estados Unidos, fue el que acercó esa teoría, y a través de esta inteligencia artificial que él tiene acercó distintos mensajes
que realmente son sorprendentes y que obviamente ya han salido al aire por todos lados, pero para poder hablar de ellos me gustaría tener más datos. ¿Qué pienso yo de la esfera? Yo pienso que la esfera es una oportunidad. Es una oportunidad que muchos están aprovechando y muchos están desaprovechando. Yo pienso que es la oportunidad de analizar algo de manera conjunta para poder llegar a un punto, a alguna conclusión que sea pública. A mí me pasó a lo largo de todos mis años de encontrarme con muchos elementos que se hicieron investigaciones y esas investigaciones no llegaron nunca a la luz. De hecho, lo he hablado con varios, incluso oficiales o agentes que han trabajado en torno al fenómeno OVNI, que se han llegado pruebas que años después no tenemos idea cuáles son las conclusiones de esas pruebas. Conclusiones que han llegado a la luz y yo me animaría a decir las que ha hecho Jacques Vallée, las que ha hecho JJ Benítez y algunas otras muy poquitas. Recuerdo que se hizo una investigación cuando cayeron los objetos en la Sierra de Puebla allá en el 74, que también los análisis de los materiales dieron algo extraño, pero que tampoco podía terminar de descartarse algún tipo de elemento aeroespacial fabricado por el hombre. O sea, pero la gran mayoría de las investigaciones, cuando se las llevan las autoridades, no salen a la luz. Entonces, la gran ventaja que tenemos hoy es que, por casualidad, por causalidad, por el motivo que quieran, este objeto está en manos civiles y la persona que lo tiene está dispuesto, que es Jaime Maussan claramente, está dispuesto a hacer un trabajo colaborativo para poder llegar a una conclusión. Y así yo he visto que ha llamado gente de Argentina, ha llamado gente de Italia, de México, de Estados Unidos, de distintos lados para unirse a esta investigación que se está haciendo. Y me parece que es importante que sea una investigación. A mí me llama mucho la atención. Hay cosas que me llaman la atención y otras no. Me llama mucho la atención el ataque, ¿no? Hay mucha gente que habla directamente del fraude. Vi una imagen que salió ahora en las redes de la vecindad del Chavo, que decía la vecindad del fraude con cada uno de los investigadores que están detrás de la esfera. O sea, gente que en vez de tratar de llegar a una conclusión, trata de frenar las cosas. El otro día en un vivo con Nacho yo decía un poco molesto que sin querer esta gente está siendo funcional a lo que pasó después del informe Robertson. Yo creo que alguna vez lo hemos hablado acá, el informe Robertson, pero el informe Robertson es lo que da la estacada final, el punto final, el chan al proyecto Libro Azul. Y la recomendación es: vamos a empezar a burlarnos del fenómeno, a burlarnos de los testigos, porque puede ser muy peligroso y puede generar una psicosis colectiva si todo el mundo está viendo cosas en el cielo. A partir de ese momento es donde los testigos dejan de ser interesantes para pasar a ser objeto de burla, gente que está loca. Los que hemos visto cosas en el cielo, para gran parte de la población estamos locos. Increíblemente estas ovejas siguen hasta el día de hoy y siguen burlándose de lo que aparece. Esto no significa que no pueda haber una crítica objetiva, no hay que creer en todo. De hecho, ustedes saben muy bien que yo no creo en todo lo que veo, pero sí creo en la posibilidad y en la razón de poder investigar y de poder generar crítica. Yo no estoy en contra de quien no está de acuerdo con cómo se hace la investigación, no estoy en contra de quien duda de que sea extraterrestre, pero sí estoy en contra, y discúlpenme, de quien taxativamente da una opinión sin siquiera haber visto e investigado la esfera. Me pasó el otro día que estaba viendo un video y había un youtuber indignado de por qué no me que él tenía derecho a opinar si era verdad o no, aunque no viajase a hacerlo, porque eso costaba mucho dinero.
Y yo lo veía y pensaba y me sorprendí cuando vi esa argumentación. Porque es un poco una argumentación que está ocurriendo en YouTube y que es muy complicada. Porque es cierto que todos tenemos derecho a opinar lo que querramos y por sobre todas las cosas yo creo en la libertad de opinión. Pero la libertad de opinión no nos da libertad de criterio. Quien opina de las cosas para saber qué es real y qué no, debería ser la gente que la investiga de manera seria, presencial y sobre el objeto o elemento. Porque si no, en realidad lo que estamos haciendo es suponiendo algo de videos que vemos en internet, de opiniones que tenemos alrededor y no de gente que se ha pasado los últimos 2-3 meses investigando algo y que va a ocurrir, yo creo, en los próximos años, en donde vuelvo a decir, esto es un work in progress, o sea, en algún momento va a haber una conclusión, pero esa conclusión va a tardar y esa conclusión va a tener cosas hacia adelante, cosas hacia atrás. Y la única forma que la investigación se termina pronto es si de golpe la encuentran escondido en algún lado un Made in China, no sé, algo donde se explique qué es. Pero mientras no se explique qué es, esta investigación va a seguir. Y me gusta la polémica de quien cree y de quien no cree, pero creo que es importante aplicar criterios entre quienes realmente lo han investigado y quienes no. Yo entiendo que el planteo de la verdad o estas verdades alternas que muchas veces ponen en jaque nuestra forma de creer, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de pensarlo, asustan y siempre se generan personas que atacan con verdades absolutas. Esto lo hemos hablado cientos de veces, ¿no? De hecho, yo tengo una novela escrita sobre esto que ojalá algún día la pueda publicar, que tiene que ver con la relatividad de las verdades absolutas. Nosotros, como seres humanos en la historia de la humanidad, por paradigmas hemos tenido muchísimas verdades que que el ser humano mata, quema gente, destruye ciudades, invade culturas, aniquila culturas, planteando que una verdad es la verdadera y la otra verdad que tenían los otros no. Eso es un paradigma. Cuando se termina el paradigma, empezamos a matar por la siguiente verdad, y así con cada uno. Hoy, de alguna manera, habrá gente que yo quiero y respeto que me dirá que estoy loco. Yo estoy totalmente seguro que eso es lo que pasa con la verdad científica. Hay mucha gente que toma la ciencia como una verdad absoluta, como en algún momento se tomó a Dios. Y en realidad la ciencia es un modo de pensamiento, es un modo de descartar, es un modo de cómo analizar cosas para saber qué es y qué no. La ciencia no es una verdad. Y la ciencia propia se maneja por teorías que se van cayendo cuando se descubren elementos nuevos. Entonces, cuando uno te dice es una verdad científica, no existen las verdades científicas. Casi que la única verdad científica es la matemática y sin embargo, cuando la física cuántica entró en juego, muchas cosas se cayeron y seguramente cuanto más sigamos investigando, todo el mundo hecho con matemáticas seguramente. Ojalá que también cambie, porque yo tengo un problema, yo no tolero que 2 más 2 siempre sea 4. Pero bueno, ese es un problema mío que lo tendré que hablar alguna vez con alguien. Pero esto es una realidad, o sea, las verdades absolutas asustan. Ir contra las verdades absolutas asusta. Y entonces tenemos mucha gente, incluso muchos científicos o muchos pseudocientíficos, porque en realidad yo no creo que gente que esté enseñando ciencia por YouTube sean científicos. Por ahí lo son, pero no lo son en ese rol que están teniendo, sino simplemente son algún tipo de difusor de entretenimiento. Y hay que entender que este tipo de difusión es entretenimiento. La ciencia se enseña en claustros y es muy compleja. O sea, el otro día hablaba con un gran físico argentino que él me ponía si yo lo recordaba y yo le dije, más que te recuerdo, es la entrevista más interesante que he hecho en mi vida. Después he hecho otras 2 o 3 similares y es una entrevista que la pude poner en mi canal de YouTube entera, nunca la pude cortar porque era tal el nivel de complejidad que no podía explicar lo que él estaba diciendo y justamente yo me había comprometido que no lo iba a sacar de contexto, entonces no lo usé porque no se podía. Pero bueno, volviendo, hay muchos ataques y esos ataques sin argumentos
en realidad lo que hacen es justificar al informe Robertson, justificar a la gente que de manera consciente o inconsciente lo único que está intentando es que no se hablen de estos temas. Yo recomiendo escuchar absolutamente todo, recomiendo mantener la cabeza abierta y recomiendo seguir escuchando cómo avanza esta investigación. Seguramente, ojalá algún día tengamos la respuesta y algún día sepamos realmente qué es, de dónde viene, para qué se usó y si realmente estaba volando o no. Próximos proyectos que sé que están haciendo van a intentar ver si pueden reactivar la energía de la esfera y van a tratar de entender si estas fibras ópticas son sensores, como es la primera hipótesis, o son transmisores de energía, o son las dos cosas. ¿Qué hacía esta esfera si realmente estaba volando? Tenía un montón de cosas para hablar hoy, pero me parecía que contarles mi experiencia en primera persona con la esfera valía la pena, sobre todo porque la gran mayoría de la gente que está hablando no tiene experiencia en primera persona con la esfera. Honestamente, no soy parte de la investigación, solo leo lo que me van pasando, lo que charlo por teléfono con Nacho, lo que charlo con Jaime o lo que charlo con Rodolfo Garrido, con el resto de los investigadores, pero yo en este momento estoy haciendo que Maussan Televisión siga funcionando, sigan funcionando el canal, sigamos siendo cada día más conocidos y estoy un poquito afuera de la investigación de la esfera, mirándolo como de costado, pero con mucho interés. Y mi recomendación es esa: crean lo que tengan que creer, pero capacítense, busquen los elementos, sepan de qué estamos hablando, tengan un pensamiento crítico. O sea, no sé, hay un montón de gente diciendo estafadores, estafador, esto, aquello, se está haciendo para ganar dinero. Y la verdad es que en lo que se ha invertido en la esfera, no sé si algún día lo van a poder recuperar. Pero imagínense que cada estudio que se le hace es un montón de dinero. Todo se genera desde un punto de vista extraño. Y hablando de eso, sí es cierto que se la quisieron llevar. Esto fue muy loco. Al día siguiente de la presentación, que era un sábado, yo recuerdo que pasé por mi oficina porque la gente de Gaia, que también estaba presente, se había olvidado un disco rígido y pasé a buscarlo. Cuando me voy, al rato parece que llegaron dos personas, que parece que eran policías de una fuerza mexicana, que es la policía bancaria, a decir que venían a custodiar la reliquia, dijeron, la reliquia. Y en un momento hablaron de la esfera, la gente de seguridad del canal no les dijo nada, y dijeron que iban a volver después con sus jefes. Ayer o antes de ayer vino un montón de gente de la policía bancaria a decir que se había tratado como de una confusión. Fue muy extraño. Vino el jefe, estuvo conversando con Jaime. En teoría vinieron los mismos dos policías que habían venido a decir que venían a custodiarla, pero la gente de seguridad que los había visto no los reconoció, así que claramente no eran. Y no sabemos qué pasó, no sabemos quién quiso venir a custodiar o a llevarse la esfera, pero la esfera está bien protegida. Obviamente después de la conferencia de prensa la fama de la esfera se multiplicó muchísimo y ahora hay que fortalecer también la seguridad. Por eso, cuando piensan que es una estafa, la verdad que se está perdiendo dinero. O sea, no es un punto en donde haya ningún tipo de ganancia. Sí es fascinante y ojalá, sea cual sea la conclusión, podamos llegar un día a una conclusión en la cual no haya debate. Pero la única forma para que esto ocurra es que todo el mundo trabaje mancomunadamente. Si nos dejamos guiar por diferentes diferentes palos en el camino de gente que no ha hecho, mucha gente de la que lo critica ni siquiera ha leído los informes oficiales, ¿no? Los análisis de la UNAM que se ha dado, solo escuchan, leen, ven un pedacito de un video y con eso opinan. Y sí es cierto que tenemos todos derechos para opinar, pero también todos tenemos derechos para entender cuál es un criterio válido y cuál no es un criterio válido. Lo cual esto no significa, crean en la esfera,
sino significa tengan su opinión objetiva, teniendo todos los argumentos para entender. Si ustedes me preguntan a mí, para mí falta un montón para entender de qué se trata. Veo un montón de cosas inexplicables y a mí lo que más me sigue sorprendiendo, que esto es lo que me pasa a mí, es mi dolor de cabeza. Si no fuese por mi dolor de cabeza, no tendría demasiado problema. Bueno, pasó una hora que era lo que ustedes querían que dure este podcast, así que los voy a ir dejando. Antes de eso, como ya estamos empezando y como ya lo vamos a empezar a sacar todas las semanas al podcast, les digo que vamos a reactivar el número de teléfono que sigue siendo el de Argentina, el WhatsApp de la Huella OVNI, que es el más 54 911 60 45 41 50, más 54 911 60 45 41 50. Ahí voy a seguir recibiendo comentarios y experiencias en primera persona. Desde la semana que viene empezamos a poner las experiencias en primera persona y vamos a seguir respondiendo las preguntas en el punto donde las dejé, y nuevamente les pido disculpas y voy a empezar también a responder. Estoy cargando en este momento el teléfono de la Huella OVNI para empezar a responder de nuevo. Lo mismo voy a hacer con el canal de YouTube. Como les decía, voy a empezar a seguir subiendo entrevistas y demás, y dentro de muy poquito va a salir este podcast nuevo, que va a ser un video podcast, que estoy muy feliz y muy orgulloso de hacerlo, que ya tiene nombre, pero todavía no sé si lo puedo decir y todavía no tengo la fecha. Gracias por haber llegado hasta acá. Como saben, para mí es un honor y un privilegio escucharlos, y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con ustedes. Como siempre, como cada vez que termino un podcast desde hace 5 temporadas, de estos cientos y cientos de capítulos que los estoy acompañando, mi recomendación es la misma. Yo no tengo verdades absolutas. Yo no creo en las verdades absolutas. Yo creo en las preguntas. Y creo en eso que los seres humanos hicieron por primera vez, seguramente la primera vez que encendieron un fuego, que estuvieron todos a la intemperie, en medio de esos cielos llenos de estrellas, cielos sin ningún tipo de contaminación lumínica, así que imagínense lo que habrán sido, mirando a las estrellas y haciéndose estas mismas preguntas que miles de años después nos seguimos haciendo y no tienen respuestas. ¿Quiénes somos y de dónde venimos? Gracias de verdad y bienvenidos nuevamente a la Huella OVNI. Nos escuchamos la semana que viene. Chau.